El teléfono vibró en mi bolsillo justo cuando logré aflojar la tuerca oxidada debajo de un lavabo que olía a décadas de humedad, jabón barato y arrepentimientos. El sudor me corría por la frente, un río lodoso que se abría paso entre el polvo y la mugre acumulada de un día de trabajo. Estaba en el baño de un cliente, un espacio tan pequeño que mis rodillas chocaban con la pared si me movía mal, y los azulejos amarillentos parecían llorar manchas de óxido. En la pantalla de mi celular, el nombre de mi madre, Beatriz, brillaba con una inocencia que no le correspondía. Una llamada de mi madre un jueves por la tarde, con ese tono de llamada especial que le había asignado, el tema dramático de una telenovela, solo podía significar dos cosas. O algo se había descompuesto de forma catastrófica en su casa, o peor, se le había ocurrido un plan. Y sus planes, invariablemente, me incluían a mí como el principal inversionista en tiempo, esfuerzo y, sobre todo, dignidad. Contesté, apoyando el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras volvía a apretar la llave inglesa, sintiendo el metal frío contra mi piel caliente. Bueno. Mi hijo. Mi rey, mi cielo. ¿Cómo estás, mi vida? Su voz era un torrente de miel y azúcar, tan empalagosamente dulce que casi podía darme caries a través del auricular. Aquí vamos, pensé, mientras una gota de agua sucia caía del tubo y aterrizaba en mi mejilla. El nivel de azúcar en su saludo era directamente proporcional al tamaño del favor que estaba a punto de pedir. Era una fórmula matemática que nunca fallaba. Ocupado, jefa. En plena chamba. ¿Todo bien por allá? Dije, manteniendo mi tono lo más neutro posible. Años de experiencia me habían enseñado que cualquier inflexión en mi voz, interés, cansancio, alegría, podía ser usada en mi contra. La emoción era una debilidad que ella sabía explotar con la maestría de un general veterano. Ay, siempre tan trabajador mi niño. Un verdadero hombrecito. Por eso Diosito te va a bendecir mucho, ya verás que sí. Oye, mi amor, te hablaba para invitarte a cenar el domingo. Va a venir tu hermana Renata con Horacio y los niños. Hice tu platillo favorito, ese mole poblano que tanto te gusta, con su arrocito blanco. El mole. El arma de manipulación masiva definitiva en su arsenal. Era, sin duda, el mejor mole del mundo, pero siempre venía servido con una guarnición de culpa y una montaña de expectativas no verbalizadas. Comer su mole era firmar un contrato invisible, aceptar un pagaré emocional que ella cobraría en el momento más inoportuno. El domingo, no sé, ma. Tengo bastante chamba atrasada, un cliente me pidió un trabajo grande para el lunes. Ándale, mijo, no seas así. Su voz bajó un tono, adquiriendo esa nota de mártir que dominaba a la perfección. Hace mucho que no nos vemos todos juntos como la familia que somos. Es muy importante para mí tener a mi nido completo, ¿sabes? Un ratito nada más, para que descanses de tanto trabajo, para que te relajes. Descansar. Relajarme. Claro. Una cena en su casa era de todo menos descansada. Era un campo de minas emocional, un torneo silencioso donde mi hermana Renata siempre recibía la medalla de oro por existir, y yo ni siquiera calificaba para competir. Pero negarse era inútil. Sabía cómo funcionaba. Una negativa hoy se convertiría en una semana de llamadas lacrimosas, mensajes de texto pasivo-agresivos y, finalmente, una emboscada telefónica con mi padre, quien diría su frase célebre, no hagas enojar a tu madre. Solo prolongaría lo inevitable y añadiría una capa extra de chantaje para la próxima vez. Está bien, ma. Ahí estaré, cedí, sintiendo como un pequeño nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Perfecto, mi amor. Sabía que podía contar contigo. Aquí te esperamos con mucho gusto. Te quiero mucho, mi rey. Y colgó, dejándome en el silencio polvoriento y húmedo debajo del lavabo. Apreté la tuerca final con más fuerza de la necesaria. El metal rechinó en señal de protesta, un sonido que reflejaba perfectamente el estado de mi alma. No era solo una cena. Lo sabía con la certeza de quien conoce el patrón de las nubes antes de la tormenta. Durante los últimos 7 años, había estado construyendo un refugio,
mi fortaleza, ladrillo por ladrillo, en el más absoluto secreto. Y tenía el terrible presentimiento de que, el domingo, mi familia iba a llegar con un mazo para intentar derribar los muros. Mientras conducía mi vieja camioneta Ford de vuelta a mi pequeño apartamento rentado, el rechinido familiar de la suspensión al pasar por un bache me transportó, como siempre, 11 años atrás. A la fiesta de mi graduación de la escuela técnica. Pongo fiesta entre comillas porque, en realidad, fue más bien una mención honorífica de 5 minutos durante la cena del sábado. Tenía 18 años recién cumplidos y un diploma que certificaba, con sellos y firmas oficiales, que era un experto en electricidad residencial y plomería. Lo colgué en la pared de mi cuarto, sintiendo un orgullo silencioso que nadie más pareció notar. Mi padre, Arturo, me dio una palmada en la espalda, tan fuerte que casi me saca el aire y me hace derramar la sopa. Felicidades, Damián, dijo con su vozarrón de siempre, la que usaba para hablar de fútbol o para dar órdenes. Ahora a chambear duro, mijo, que la vida no regala nada. Y ese fue mi regalo de graduación. Un consejo de vida que ya conocía de sobra, porque mi vida había sido, hasta ese momento, una serie de ejemplos prácticos de esa misma lección. 3 meses después, el universo familiar se reconfiguró para celebrar el cumpleaños número 18 de mi hermana Renata. Ella no se había graduado de nada, de hecho, había pasado sus exámenes finales de preparatoria con la ayuda de varios tutores y una buena dosis de ayudas visuales, como ella llamaba a copiar. Pero eso no importaba. Para ella, la vida sí parecía regalar cosas, y a manos llenas. La celebración fue en grande. Invitaron a tíos, primos, amigos de la familia, vecinos que apenas saludaban. El patio de la casa se llenó de globos rosas y blancos, y el aire se impregnó del delicioso olor a carnitas que mi tío Sergio, siempre el alma de las fiestas, estaba preparando en un caso de cobre. Yo, por supuesto, me pasé la mitad de la tarde ayudándole, no porque me lo pidieran, sino porque prefería el calor del caso al frío de la indiferencia de la sala. Conecté las luces, el equipo de sonido y me aseguré de que la hielera siempre estuviera llena. El momento cumbre llegó después de que todos cantaron las mañanitas y Renata sopló las velas de un pastel de 3 leches tan grande que podría haber alimentado a un regimiento. Mi padre pidió la atención de todos, carraspeando en el micrófono que yo había instalado. Bueno, familia, muchas gracias por venir a celebrar a nuestra princesa. Como todos saben, nuestra Renata ya es toda una mujer. Y una mujer que va a ir a la universidad, a estudiar diseño gráfico, necesita cómo moverse por la ciudad. Con una señal dramática a mi madre, abrieron la puerta del garaje. Adentro, bajo una lona que quitaron con la fanfarria de un presentador de circo, había un Nissan Tsuru seminuevo, de un color rojo tan brillante que dolía a los ojos. No era un coche de lujo, pero para una chica de 18 años en nuestra colonia, era el equivalente a un carruaje real. A Renata se le llenaron los ojos de lágrimas fingidas mientras abrazaba a mis padres. Todos aplaudían y chiflaban. Horacio, que en ese entonces apenas era su pretendiente, la miraba con ojos de borrego. Es una inversión en su futuro, dijo mi madre en voz alta, asegurándose de que la tía chismosa del fondo la escuchara. Para que no ande en camiones, pobrecita. Yo estaba recargado en una pared, cerca de las bocinas, con un vaso de plástico de horchata tibia en la mano. Nadie me miró. Nadie pareció recordar que el otro hijo también había cumplido 18 ese año, que también tenía un futuro por delante, un futuro que tendría que recorrer a pie y en transporte público. Para ellos, el futuro tenía forma de título universitario, un portafolio de diseños y un coche rojo. Mi futuro, al parecer, tenía forma de llave inglesa, cinta de aislar y un overol manchado de grasa. No sentí envidia del coche. Para ser honesto, el Tsuru nunca me gustó. Lo que sentí fue una claridad fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi pecho. Entendí, sin lugar a dudas, cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Yo no era la inversión. Yo era el equipo de mantenimiento. El soporte técnico. El que se aseguraba de que las luces de la fiesta de alguien más estuvieran siempre encendidas. Al día siguiente, la ironía del destino se manifestó.
Renata, sin tener aún licencia y con una confianza que superaba con creces su habilidad, intentó mover el coche en la cochera para lavarlo. El sonido del metal raspando contra la pared de concreto fue horrible. Cuando fui a ver, había un raspón largo y blanco en la puerta del copiloto, como una cicatriz en su belleza recién estrenada. Mi padre salió, vio el desastre, suspiró y me miró. No a Renata, la culpable. A mí. Anda, Damián. Ve a ver qué puedes hacer con eso. Cómprale una de esas ceras para pulir, ¿no? En la refaccionaria de la esquina la venden. Fui a la refaccionaria, compré la pasta y la cera con el poco dinero que tenía de una chambita. Pasé la siguiente hora, bajo el sol inclemente de la tarde, puliendo el raspón del coche nuevo de mi hermana hasta que mis brazos ardieron y el sudor me empapaba la camisa. Ella nunca salió a darme las gracias, la vi a través de la ventana, riéndose mientras hablaba por teléfono. Mis padres tampoco dijeron nada. Simplemente asumieron que era mi deber. Porque para eso estaba yo, para arreglar las cosas que la inversión rompía. Esa tarde, mientras veía mi reflejo distorsionado en la pintura roja y brillante, tomé mi primera decisión como adulto: nunca, jamás, dependería de ellos para nada. Mi futuro lo construiría yo, con mis propias manos, lejos de los reflectores de su aprobación. La segunda pieza de mi museo personal de agravios familiares, una que guardo con especial recelo, se forjó 4 años después, en la boda de Renata. Ella tenía 25 años y finalmente se casaba con Horacio, quien para entonces ya había ascendido a un puesto de supervisor junior en alguna empresa de algo y se había vuelto aún más insoportable. Su boda fue, para los estándares de nuestra familia, el evento de la década. No fue una boda de millonarios, pero mis padres se empeñaron en que lo pareciera. Rentaron un pequeño salón de fiestas con jardín, contrataron un grupo musical que tocaba cumbias y baladas con un entusiasmo desbordado, y sirvieron un banquete de 3 tiempos que supe, de buena fuente, los dejaría endeudados por los siguientes 2 años. Mi madre, Beatriz, estaba en su elemento, flotando por el salón con un vestido brillante, supervisando cada detalle, con una sonrisa de satisfacción que iba de oreja a oreja. Es que es nuestra única hija, le decía a todo el mundo, como si eso fuera un cheque en blanco para justificar cualquier exceso. Se merece un día de reina. Y Horacio es un buen muchacho, con futuro. Yo, por supuesto, fui el personal de montaje, logística y reparaciones de emergencia no oficial. El día antes de la boda, lo pasé cargando cajas de adornos florales, conectando series de luces en los árboles del jardín y arreglando un cortocircuito en la cocina del salón que casi arruina la preparación del banquete. El chef, un hombre gordo y bigotón, me dio una palmada de agradecimiento y me ofreció una cerveza caliente, lo cual fue más de lo que recibí de mi propia familia. Durante la fiesta, mi papel no cambió. Cuando una mesa cojeaba peligrosamente, era a mí a quien buscaban con la mirada. Cuando el proyector para el vergonzoso video de la historia de amor de los novios no funcionaba, Horacio, ya un poco borracho, me chasqueó los dedos desde el otro lado del salón. Oye, cuñado, hazte útil y arregla esta porquería. Lo arreglé en menos de 5 minutos, cambiando un cable que él mismo había conectado mal. Nadie dijo gracias. Una noche, un par de semanas antes de la boda, los encontré en la cocina. Estaban sentados a la mesa, rodeados de papeles, cotizaciones y calculadoras. Sus rostros mostraban una mezcla de emoción y pánico financiero. Me senté con ellos, sirviéndome un vaso de agua. En un momento de rara vulnerabilidad, mi padre, Arturo, se frotó la cara con las manos y suspiró. Esto nos va a dejar temblando por un buen rato, Damián. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es por tu hermana. Todo sea por su felicidad. Mi madre me miró, y con esa voz suave que usaba para las promesas importantes, añadió, no te preocupes, mijo. El día que tú encuentres a una buena muchacha y te cases, haremos exactamente lo mismo por ti. Somos parejos con nuestros hijos, siempre lo hemos sido. La palabra parejos resonó en la cocina, tan falsa y hueca como una piñata vacía. Asentí, porque sabía que cualquier intento de debate sería inútil y contraproducente. Pero guardé esa promesa en un cajón polvoriento de mi memoria,
sabiendo que tenía la misma fecha de caducidad que un cartón de leche abierto al sol. La prueba irrefutable de mi cinismo llegó 2 años después. Yo tenía 24 años y mi reputación como contratista independiente empezaba a crecer en la ciudad. Los clientes me recomendaban. Estaba trabajando sin parar, pero lo hacía con herramientas de segunda mano que a menudo me fallaban en los peores momentos. Para dar el siguiente paso, para conseguir trabajos más grandes y mejor pagados, necesitaba invertir en equipo profesional de verdad, un rotomartillo de última generación, un escáner de pared para detectar tuberías y cables, una máquina para soldar tuberías de cobre. El costo total era de unos 30,000 pesos. Tenía una parte ahorrada, pero me faltaba un poco para completarlo. Recordando esa promesa solemne en la cocina, me armé de un valor que no sentía y fui a hablar con ellos un domingo por la tarde. Les expliqué mi plan de negocio con una seriedad que nunca antes había mostrado. Les mostré las cotizaciones impresas, les hice cálculos de cómo esa inversión se pagaría sola en menos de un año. No estaba pidiendo un regalo, como Renata. Estaba pidiendo un préstamo, con un plan de pago. Mi padre escuchó con el ceño fruncido, cruzado de brazos como un juez a punto de dictar sentencia. Mi madre tenía una expresión de vaga preocupación, como si le estuviera pidiendo dinero para apostar en las carreras de caballos. 30,000 pesos es mucho dinero, Damián, dijo mi padre finalmente, con un tono grave. ¿Y si el negocio no funciona como tú crees, qué? Añadió mi madre, retorciéndose las manos. Es mucho riesgo, mijo. Además, como sabes, apenas terminamos de pagar el último recibo del préstamo que pedimos para la boda. Estamos muy apretados ahora. Hijo, tienes que aprender a ser más administrado, concluyó mi padre, dándome una palmada en el hombro que se sintió más como un empujón para que me fuera. El dinero no crece en los árboles. Tienes que ganártelo. Salí de su casa esa noche con un sabor amargo en la boca. No era el rechazo lo que dolía, era la descarada hipocresía. El dinero sí parecía crecer en los árboles, florecer en los jardines y caer del cielo cuando se trataba de los sueños de Renata. Pero para mis ambiciones, el bosque estaba en perpetua sequía. Esa misma noche, llegué a mi apartamento, me senté en mi cama y miré las paredes desnudas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco y creé una nueva cuenta de ahorros. No le puse un nombre como para mis herramientas o fondo de emergencia. La nombré Proyecto Fortaleza. Sería mi secreto. Mi plan de escape. Cada peso que ganara con mis propias manos, con mi sudor y mis sacrificios, iría ahí. Sería el cimiento de algo que nadie podría quitarme, algo que no dependería de promesas vacías hechas en una cocina a medianoche. Sería mi silenciosa declaración de independencia. Los siguientes 7 años de mi vida se convirtieron en un ejercicio de disciplina monástica. Me transformé en una máquina de trabajar y ahorrar. Mi lema era simple: si no era para la renta, la gasolina de la camioneta o la comida más básica, no gastaba un solo peso. Rechacé invitaciones a fiestas, a carnes asadas, a salidas al cine. Mientras mis amigos y primos de mi edad publicaban fotos en la playa o en bares, mi única publicación era el polvo que se acumulaba en mi perfil de Facebook. Mi vida social se redujo a conversaciones breves con los empleados de las ferreterías y los almacenes de materiales. Buenas, don Chencho, ¿le llegó el cople de 3/4? ¿Qué onda, güero? Fíame 2 rollos de cable del 12. Ellos eran mi círculo social. Y mi camioneta, una vieja Ford Ranger que tosía cada mañana al encender, se convirtió en mi segundo hogar. En la cabina siempre había un termo con café, barritas de granola y el olor permanente a soldadura y a trabajo duro. Mientras mi cuerpo se dedicaba a la construcción y la reparación, mi mente necesitaba un escape. Lo encontré en la talla de madera. En un pequeño rincón de mi apartamento, junto a la ventana, monté un modesto taller. Con un juego de gubias que mi tío Sergio me había regalado en un cumpleaños y que mi familia probablemente había olvidado, empecé a dar forma a trozos de madera de cedro y pino. Era mi forma de meditación, mi yoga. El mundo exterior, con sus ruidos y sus demandas, desaparecía. Solo existíamos la madera, la herramienta y yo.
Tallaba pequeñas figuras, un águila con las alas extendidas, el rostro arrugado de un anciano, una espiral perfecta. Nadie en mi familia sabía de este pasatiempo. Si lo hubieran sabido, mi madre habría dicho que era un cochinero y mi padre que era una pérdida de tiempo. Para mí, era la prueba de que podía crear algo hermoso y duradero de la nada, con mis propias manos. Era una metáfora silenciosa de lo que estaba haciendo con mi vida. Cada viernes por la noche, sin falta, realizaba mi ritual sagrado. Me sentaba, abría la aplicación del banco en mi celular y transfería cada centavo que había ganado y que no era estrictamente necesario para sobrevivir a la cuenta Proyecto Fortaleza. Ver crecer ese número en la pantalla era mi única adicción, mi única recompensa. Era una prueba tangible de mi sacrificio, un secreto que me daba una fuerza inmensa para levantarme al día siguiente a las 5 de la mañana. Cuando la cuenta finalmente cruzó la marca del 1,5 millones de pesos, sentí un vértigo que casi me tumba de la silla. Lo había logrado. 7 años de mi vida estaban representados en esa cifra. Ahora venía la parte más difícil, convertir ese número en algo real, en algo sólido. Empecé a buscar propiedades en línea, con la misma meticulosidad con la que planeaba un proyecto eléctrico. Noche tras noche, después de jornadas de 12 horas, me sumergía en portales inmobiliarios. Buscaba algo específico, una propiedad que fuera tanto un hogar para mí como una inversión. Un lugar que pudiera, a la larga, pagarse solo. Y entonces la encontré. Las fotos eran terribles, oscuras y desenfocadas, probablemente tomadas con un celular viejo. Mostraban un dúplex en Guadalajara, en una colonia de clase trabajadora, no muy lejos del taller de mi tío. La fachada estaba descuidada, la pintura descarapelada y el jardín era una selva de maleza. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Pero yo no veía eso. Yo veía la estructura. Leí la descripción, 2 unidades independientes, cada una con 2 recámaras, un baño y su propia entrada. Ideal para remodelar. Veía los buenos huesos. Era perfecto. Fui a verla un sábado por la mañana. El agente inmobiliario, un tipo con un traje barato y una sonrisa nerviosa, parecía avergonzado del lugar. Olía a cerrado, a polvo, a vidas pasadas. Las paredes tenían mapas de humedad y el piso de madera crujía bajo mis pies como si contara historias tristes. Pero mientras caminaba por las habitaciones vacías, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Podía ver dónde tirar una pared para abrir la cocina, cómo reconfigurar la plomería para mejorar la presión del agua, qué tipo de acabado le daría a esos pisos de madera noble escondidos bajo una capa de suciedad. Podía ver el potencial brillante debajo de las capas de abandono. Hice una oferta esa misma tarde. Fue una oferta baja, agresiva, argumentando los evidentes costos de reparación. El agente se rió, pero le dije que la oferta era seria y que tenía el dinero en el banco, listo para una compra de contado. Eso le cambió la cara. Una semana después, para mi sorpresa, los dueños aceptaron. El proceso de la compra fue un torbellino de papeleo, visitas al notario y transferencias bancarias que me dejaron las manos temblorosas. Lo hice todo solo. No pedí consejo. No pedí un aval. No le conté a nadie. Ni siquiera a mi tío Sergio. Este era mi logro, y no quería que nadie, ni siquiera con buenas intenciones, le pusiera una sola huella digital. El día que el notario me entregó las escrituras y las llaves, sentí que levitaba. Conduje directamente a la casa. Estacioné mi camioneta enfrente y me quedé mirándola durante 10 minutos, con el motor apagado. El sol de la tarde le daba un brillo dorado a la pintura descarapelada. Era mía. Cada ladrillo, cada ventana rota, cada centímetro de maleza. Era el resultado tangible de 2.555 días de mi vida. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El sonido hizo eco en el silencio absoluto. Caminé hasta el centro de la sala de la unidad de abajo, la que sería mi hogar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, dibujando cuadrados dorados en el piso polvoriento. Dejé caer mi maletín de herramientas. El sonido metálico y pesado rompió el silencio.
Y entonces, en la quietud de mi nueva propiedad, me permití susurrar las palabras que había estado esperando decir durante tanto tiempo, las palabras que le daban sentido a todo. Lo lograste, cabrón. Esta es tuya. Esta es tu fortaleza. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de trabajo físico y agotamiento feliz. Mi vida se convirtió en un triángulo, la chamba con clientes, mi dúplex y unas pocas horas de sueño. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en mis proyectos pagados hasta las 6 de la tarde. Y luego conducía directamente a mi propiedad para trabajar en ella hasta que los músculos me gritaban y mis párpados pesaban como plomo. Comencé por lo esencial, lo que no se ve pero que es el corazón de una casa. Arreglé las fugas del techo, una por una, aplicando el impermeabilizante bajo el sol implacable. Reemplacé kilómetros de tuberías de cobre picadas por PVC nuevo y duradero. Recableé por completo ambas unidades, desde la caja de fusibles hasta el último enchufe, asegurándome de que todo fuera seguro y funcional. Era un trabajo brutal, sucio y, la mayor parte del tiempo, solitario. Hubo momentos de duda, por supuesto. Una noche, mientras intentaba arreglar una conexión de drenaje, una tubería vieja se rompió y me bañó en agua estancada y maloliente. Sentado en el piso, empapado y apestando, cubierto de yeso y sudor, me pregunté si no había cometido el error más grande de mi vida. Pero entonces miraba las paredes desnudas, el esqueleto de la casa, y veía mi propio reflejo en ellas, algo que se negaba a derrumbarse, algo que podía ser reconstruido desde los cimientos. Fue durante este tiempo de arduo trabajo que conocí a don Ramiro. Era un hombre de unos 70 años, viudo, con el rostro surcado de arrugas amables y unos ojos brillantes que parecían haberlo visto todo. Todas las mañanas, sin falta, se sentaba en el porche de su casa de enfrente, que estaba impecablemente cuidada, con una taza de café y el periódico. Al principio solo me observaba con una curiosidad silenciosa, como si estuviera evaluando al nuevo vecino. Luego empezó a saludarme con un corto movimiento de cabeza. Un día, mientras yo luchaba como un loco por subir un pesado rollo de impermeabilizante por una escalera inestable, él se acercó con un caminar lento pero seguro. «Te vas a reventar la espalda antes de los 30 si sigues así, muchacho», dijo, con una voz rasposa pero firme. Para eso se inventaron las poleas. Me sentí un poco avergonzado. En mi prisa, había olvidado los principios más básicos. Don Ramiro, con una paciencia de abuelo, me enseñó un nudo que su padre le había enseñado en el rancho, y juntos, usando una cuerda y una viga del techo, subimos el material en una fracción del tiempo y con la mitad del esfuerzo. A partir de ese día, don Ramiro se convirtió en mi supervisor no oficial y mi fuente de sabiduría de barrio. Me contaba historias de la colonia, me advertía sobre el vecino que ponía la música demasiado alta y, de vez en cuando, su hija le mandaba un plato de comida que él insistía en compartir conmigo. Poco a poco, la casa comenzó a resucitar. Las paredes manchadas fueron reemplazadas por paneles de yeso nuevos y lisos que yo mismo instalé. Los pisos de madera, después de días de lijarlos hasta que mis brazos se acalambraron y luego barnizarlos, revelaron un brillo cálido y rojizo que ni yo sabía que poseían. Pinté las paredes de un color arena claro y luminoso que hacía que los espacios parecieran más grandes y limpios. Cuando la unidad de arriba estuvo lista, limpia, segura y reluciente, supe que era hora de buscar un inquilino. Necesitaba que la inversión empezara a generar frutos. Puse un anuncio en línea, con fotos que mostraban el dramático antes y el después. Me sentí orgulloso de esas fotos. Recibí docenas de solicitudes. Fui increíblemente meticuloso en el proceso de selección. No solo buscaba a alguien que pudiera pagar la renta a tiempo, buscaba a alguien que respetara el lugar, que viera más allá de las paredes y el techo, que entendiera el trabajo que yo había invertido. Buscaba buenos vecinos. Así fue como conocí a Elisa. Era una enfermera de pediatría en el hospital civil, una mujer de unos 30 y tantos años con una sonrisa fácil y una energía tranquila y amable. Cuando vio el departamento, sus ojos se iluminaron de una forma genuina. «Aquí podría poner mis helechos», dijo, señalando una ventana que daba al patio trasero. «Y la luz de la mañana es perfecta para leer».
Hablaba del lugar como si ya fuera su hogar. Un mes después, renté la segunda recámara de mi propia unidad. Así conocí a Oscar. Era un profesor de historia de secundaria, recientemente divorciado y con un aire de melancolía a su alrededor. Era más reservado que Elisa, casi gruñón, pero cuando recorrió el departamento, se fijó en los detalles que nadie más había notado, la calidad de la carpintería en los marcos de las puertas, la presión del agua en la regadera, el hecho de que había suficientes enchufes en cada habitación. Se nota que quien hizo esto sabe lo que hace, dijo, y ese fue el mejor cumplido que había recibido en mucho tiempo. Decidí rentarles a ellos. Elisa se mudó a la unidad de arriba. Oscar se convirtió en mi compañero de casa, o roomie, como dicen ahora. La dinámica fue mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Elisa a veces bajaba con un plato de galletas de avena recién horneadas, como agradecimiento por haber arreglado una llave que goteaba. Oscar, a pesar de su exterior serio, resultó ser un fanático de la carne asada y me invitaba a su pequeño patio los domingos para ver el fútbol, compartiendo una cerveza en un silencio cómodo. Una tarde, estaba en mi porche, lijando suavemente una de mis figuras de madera, cuando don Ramiro me gritó desde su casa: «Oiga, propietario. Le hablan por teléfono». Me tomó un segundo darme cuenta de que me hablaba a mí. Propietario. La palabra se sintió extraña, sólida y maravillosa. Miré mi casa, mi dúplex, con sus paredes recién pintadas y las luces cálidas encendidas en las ventanas de mis inquilinos. Miré a don Ramiro saludándome desde el otro lado de la calle. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentía como el hijo invisible o el hermano de reserva. Me sentía como Damián, el propietario. Y por primera vez, sentí que tenía un verdadero hogar, una pequeña comunidad basada en el respeto y las galletas de avena que yo mismo había construido. No tenía ni la más remota idea de que mi otra familia, la de sangre, ya estaba haciendo planes para invadirla y reclamarla como propia. Llegué a casa de mis padres el domingo a las 3 en punto, la hora exacta que mi madre había estipulado. Odiaba ser puntual en estas ocasiones, se sentía como llegar a tiempo a tu propia ejecución, sabiendo que el verdugo afila la guillotina. Mi camioneta, a pesar de que la había lavado esa mañana, se veía tosca y fuera de lugar junto al coche sedán de Horacio, un modelo reciente estacionado impecablemente en la entrada. Era un recordatorio visual de nuestras diferentes trayectorias en la vida, o al menos, de la que ellos percibían. Al entrar, el aroma del mole de mi madre me golpeó con la fuerza de un recuerdo de la infancia. Era una mezcla compleja y deliciosa de chiles, chocolate, especias y, como siempre, chantaje emocional. La casa estaba exactamente como la recordaba, un santuario meticulosamente curado dedicado a los logros de mi hermana Renata. Sus fotos de graduación de la universidad, con toga y birrete, de su boda, con su vestido blanco y esponjado, de sus 2 hijos, enmarcadas en plata, cubrían cada superficie disponible. Mi única contribución al decorado familiar era una foto escolar de cuando tenía 10 años, metida en un marco múltiple, donde mi cara con el pelo de tazón estaba parcialmente oscurecida por la oreja de un primo. Era una metáfora perfecta de mi lugar en la familia. «Y mijo, qué bueno que llegaste», exclamó mi madre, saliendo de la cocina con un delantal manchado de mole. Me dio un abrazo que se sintió más como una inspección de calidad, revisando mi peso y mi ropa con una sola pasada. Me sostuvo por los hombros y me miró de arriba abajo. «Andas muy flaco, mi amor. ¿Si estás comiendo bien? Esa vida de soltero no te sienta». «Como todos los días, jefa», respondí, con la media sonrisa que ya tenía patentada para estas ocasiones. Era nuestro saludo estándar, un guión del que nunca nos desviábamos. Renata estaba sentada en el sofá de la sala, tecleando furiosamente en su teléfono mientras sus 2 hijos, de 6 y 4 años, corrían en círculos alrededor de la mesita de centro, gritando como si estuvieran siendo perseguidos por una jauría de lobos invisibles. Horacio estaba a su lado, con una cerveza en la mano, viendo un partido de fútbol en la televisión con mi padre, Arturo. Ambos gritaban penal, al unísono. «Bola», dije al entrar en la sala. Renata levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para regalarme una de sus sonrisas distraídas.
¿Qué onda, hermanito? ¿Mucho trabajo? Horacio solo asintió en mi dirección, sin apartar la vista de la repetición de la jugada. Mi padre, Arturo, gruñó un saludo. Qué bueno que viniste. Me senté en el único sillón individual, un poco alejado del resto, sintiéndome tan invisible como la foto de la pared. La conversación durante la comida fue la de siempre, un collage de temas en los que yo no tenía ni voz ni voto. Mi padre y Horacio hablaban de deportes y se quejaban del gobierno. Mi madre y Renata hablaban de gente que yo no conocía, de las ofertas en el supermercado y de los asombrosos logros de mis sobrinos. ¿Puedes creer que Dieguito ya sabe contar hasta 20 en inglés? Yo comía en silencio, concentrándome en el sabor profundo y ahumado del mole, intentando ignorar el ambiente cargado de expectativas. Oye, Damián, ¿y tú, qué nos cuentas? Preguntó mi madre de repente, en una pausa de la conversación, como si acabara de recordar mi presencia. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y sentí como si un reflector se encendiera sobre mi cabeza. Pues, lo de siempre. Mucha chamba, gracias a Dios. ¿Sigues con tu trabajito ese de las herramientas? Preguntó Horacio, sin mirarme, con un tono que lograba ser condescendiente y desinteresado al mismo tiempo. Como si mi profesión fuera un pasatiempo curioso, como coleccionar estampillas. Sentí una punzada de irritación. Se le llama ser contratista eléctrico y de plomería, Horacio, corregí, con más filo en la voz de lo que pretendía. Y sí, me va bastante bien. No me puedo quejar. Qué bueno, dijo mi padre, interviniendo para cortar la tensión que se había formado. El trabajo honrado siempre es bueno. Un hombre tiene que saber cómo ganarse la vida. La conversación volvió a sus cauces normales, dejándome de nuevo en mi isla de silencio. Pero yo sabía que eso solo había sido el calentamiento. Era la ronda de clasificación antes del evento principal. El plato fuerte, como siempre, llegaría con el postre. Y no me equivoqué. Mientras mi madre servía rebanadas de un flan napolitano tembloroso, la actuación comenzó. El telón se alzó. Ay, no tienen idea del susto y el coraje que pasamos esta semana, comenzó Renata, con un suspiro tan dramático que merecía un premio. Dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa, una señal inequívoca de que el asunto era de máxima importancia. ¿Qué pasó, hija? Cuéntanos, dijo mi madre, aunque su tono de voz y su mirada cómplice a mi padre indicaban que no solo ya sabía la respuesta, sino que probablemente había coescrito el guión. Pues resulta que el dueño del departamento donde vivimos, un viejo avaro y abusivo, nos avisó que nos va a subir la renta. Casi al doble. Dice que por la inflación. Es un robo. Y el contrato se nos vence en 2 meses. No hay forma de que podamos pagar eso, es imposible. ¡Qué barbaridad! Exclamó mi madre, llevándose una mano al pecho. Con los niños y todo. ¡Qué falta de conciencia! ¿Y qué van a hacer, hijita? Horacio, el hombre de familia responsable y agobiado, tomó la palabra. Se reclinó en su silla y se frotó la cara. Hemos estado buscando, Beatriz, de verdad. Pero todo está por las nubes. Los precios de las rentas en esta ciudad son una locura. Y para comprar algo, el banco nos pide un enganche que simplemente no tenemos ahora mismo. Estamos muy estresados. Los niños necesitan estabilidad, un lugar al que puedan llamar hogar, ¿entienden? Mi padre asintió gravemente, como si estuviera escuchando un reporte de guerra. Son tiempos muy difíciles. En estos momentos es cuando la familia tiene que apoyarse más que nunca. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, a pesar del calor de la tarde. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía este tren. Era como ver un choque inminente en cámara lenta, y yo estaba amarrado a las vías. Mantuve mi rostro impasible, tomando una cucharada de flan. Estaba delicioso, dulce y cremoso. Entonces, mi madre, la actriz principal de esta farsa, se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla perfectamente ensayada de falsa compasión y determinación de acero. Dejó su cuchara, se limpió la boca con una servilleta y se inclinó ligeramente hacia mí. Damián, mijo.
3, 2, 1, conté en mi cabeza, como si estuviera desactivando una bomba. Tú que eres tan bueno, tan noble, tan trabajador. El ablandamiento, el bombardeo de halagos. Y que siempre, siempre has sido tan comprensivo y has querido tanto a tu hermana. La apelación a una lealtad que solo funcionaba en una dirección. Estábamos pensando. Y ahí estaba la palabra clave, el epicentro del terremoto, pensábamos. El comité familiar había sesionado sin mi presencia y ya había llegado a un veredicto. Yo solo estaba ahí para ser notificado de la sentencia. Mi opinión no era requerida, solo mi obediencia. Mi madre hizo una pausa dramática, una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años para maximizar el impacto de sus palabras. Se aseguró de tener la atención de todos, aunque la única atención que le importaba en ese momento era la mía. Con un movimiento lento y calculado, alargó la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su piel era suave, pero su agarre era firme. En cualquier otra familia, habría sido un gesto de cariño. En la mía, era el equivalente a ponerle las esposas a un prisionero antes de leerle la sentencia. Estábamos pensando, repitió, su voz ahora un susurro cargado de significado, con esto que te está yendo tan bien, gracias a Dios, y ahora que tienes tu casita nueva. La palabra casita fue como una pequeña daga verbal, diseñada para minimizar mi logro, para hacerlo sonar como un capricho, un juguete que ahora debía compartir. Fue como una señal de Dios, mijo. De verdad. Una bendición que llegó justo a tiempo, continuó, sus ojos brillando con un fervor casi religioso. Tu hermana y su familia podrían usar uno de los departamentos. Solo mientras se estabilizan, claro. Para que no anden batallando en la calle. ¿Verdad que sí? No fue una pregunta. Fue una declaración. Una orden envuelta en papel de regalo de preocupación maternal, atada con un moño de obligación familiar. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, denso, expectante. Todos me miraban, esperando mi asentimiento, mi capitulación incondicional. Vi el brillo de triunfo mal disimulado en los ojos de Renata. Vi la sonrisa de suficiencia formándose en los labios de Horacio. Vi la severa mirada de aprobación en el rostro de mi padre, el patriarca que esperaba que su palabra fuera ley, incluso cuando salía de la boca de su esposa. Horacio, sintiendo que la victoria estaba asegurada, decidió añadir el último clavo a mi ataúd, para asegurarse de que quedara bien cerrado. Sí, cuñado, seamos prácticos. ¿Para qué quieres tanto espacio tú solo? Es un desperdicio. Nosotros nos acomodamos perfectamente en la parte de arriba. Ni te darías cuenta de que estamos ahí, te lo prometo. Además, así le echas un ojo a la casa mientras no estás. Nos ayudamos mutuamente, ¿ves? Nos ayudamos mutuamente. La audacia, la desfachatez de esa frase casi me hizo reír a carcajadas. Su ayuda consistía en vivir gratis a costa de mis 7 años de trabajo, y mi ayuda consistía en subsidiar su incapacidad para planificar su vida. Un negocio redondo, sin duda. Para ellos. Sentí una oleada de ira, tan caliente y pura que me sorprendió. Era la ira acumulada de años de ser el segundo plato, el plan B, el técnico de mantenimiento de sus vidas. Era la furia de ver cómo querían tomar mi fortaleza, el único lugar en el mundo que era verdaderamente mío, y convertirlo en una simple extensión de su reino, un anexo para la princesa y su corte. Querían plantar su bandera en mi tierra conquistada. Pero en lugar de explotar, algo frío, afilado y extrañamente calmado tomó el control. La misma paciencia que usaba para diagnosticar un circuito eléctrico complejo, la misma precisión que usaba para guiar una gubia sobre la madera, se apoderó de mi mente. Miré a mi madre, que todavía sostenía mi mano con fuerza, y le ofrecí una sonrisa que no llegó a mis ojos. Vaya, mamá. Qué coincidencia tan increíble, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo tranquila y nivelada que sonaba. Ella parpadeó, su guión mental descarrilado por mi respuesta inesperada. ¿Coincidencia, mijo? ¿De qué hablas? Sí. Porque es una coincidencia increíble que me digan todo esto justo ahora. Qué mala suerte tienen. No te estamos entendiendo, Damián,
dijo mi padre, con un tono de advertencia en su voz. Retiré mi mano suavemente, pero con firmeza, del agarre de mi madre y me recargué completamente en mi silla. Miré a cada uno de ellos a los ojos, uno por uno, deteniéndome un segundo más en Renata, que me miraba con una mezcla de confusión y exigencia. Es imposible, mamá, dije, dejando que las palabras cayeran en el silencio como piedras en un estanque. Renté los 2 departamentos la semana pasada. La onda expansiva de esa simple frase fue visible y devastadora. La sonrisa de Horacio se desvaneció como si la hubieran borrado. La expresión triunfante de Renata se transformó en una máscara de incredulidad y furia. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi madre fue la primera en recuperarse, aunque su voz tembló. ¿Cómo? ¿Cómo que los rentaste? ¿A quién? Pues así de simple. Puse un anuncio en internet, hice entrevistas, encontré buenos inquilinos y firmamos un contrato de 1 año. Ya hasta me pagaron el depósito y el primer mes de renta. En la unidad de arriba vive una enfermera, Elisa. Y abajo, de roomie conmigo, vive un profesor, Oscar. Gente muy decente y trabajadora. Pero no nos dijiste nada. Exclamó Renata, su voz subiendo una octava, teñida de una indignación genuina. Como si yo tuviera la obligación de pedirle permiso para administrar mi propiedad. Me encogí de hombros, adoptando un aire de indiferencia que me costó cada gramo de mi autocontrol. Por dentro, mi corazón latía con la fuerza de un martillo neumático, una mezcla de miedo y una euforia salvaje y liberadora. No pensé que fuera importante. Es mi casa, son mis asuntos. Nunca hablamos de estas cosas, ¿o sí? Pero somos tu familia, Damián. Gritó mi madre, el velo de dulzura finalmente rasgado, revelando el acero autoritario que había debajo. Tu hermana te necesita. La familia es primero. Lo siento mucho, de verdad, dije, y la parte más extraña es que casi lo decía en serio. Sentía una punzada de lástima por ellos, por su ceguera, por su audaz sentido del derecho. Pero los contratos ya están firmados ante un notario. Es ilegal romperlos. Me podrían demandar. Simplemente, no puedo hacer nada. Me levanté de la mesa. Mi rebanada de flan a medio comer parecía una burla en el plato. Gracias por la cena, jefa. El mole, como siempre, estuvo espectacular. Pero ya se me hizo tarde, tengo que ir a revisar unos planos para un trabajo mañana temprano. Y sin esperar respuesta, sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia la puerta, sintiendo 4 pares de ojos clavados en mi espalda como cuchillos calientes. Al cerrar la puerta detrás de mí, pude escuchar el comienzo de una explosión de gritos y acusaciones. Pero por primera vez en mi vida, el ruido, el caos y el drama estaban del otro lado de la puerta. Y yo, finalmente, estaba del lado de la paz. No fui a casa. No podía. La adrenalina de la confrontación todavía corría por mis venas, un cóctel de miedo, triunfo y una culpa residual que se negaba a morir. En lugar de eso, conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, con las ventanas de la camioneta abajo, dejando que el aire tibio de la noche me golpeara la cara. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Había detonado una bomba nuclear en el centro de mi dinámica familiar y necesitaba un lugar seguro para refugiarme de la lluvia radioactiva. Terminé, como casi siempre en momentos de crisis, en el único lugar donde sabía que encontraría un santuario, el taller mecánico de mi tío Sergio. Era el hermano menor de mi padre, pero eran tan diferentes como un motor diésel y uno eléctrico. Mientras mi padre había pasado su vida en la seguridad de una oficina, mi tío la había pasado con las manos cubiertas de grasa y el corazón lleno de riesgos, construyendo un negocio respetado desde cero. Él era la única persona en la familia que entendía el lenguaje del sudor y el valor del trabajo manual. Las luces del taller estaban encendidas, proyectando una cálida bienvenida en la oscuridad de la calle industrial. Lo encontré debajo de un viejo Mustang del 68, con solo sus botas polvorientas asomando. Toqué una llanta para anunciarme, un código que habíamos desarrollado a lo largo de los años. ¿Tío? Se deslizó hacia afuera en el carrito, con el rostro iluminado por la lámpara de trabajo.
Se limpió la frente con el dorso de la mano, dejando una nueva mancha de grasa en su colección. Sus ojos, rodeados de pequeñas arrugas de tanto reír y de tanto forzar la vista, me examinaron con una atención que mi propio padre rara vez me dedicaba. Sobrino. Esa cara no es de haber ganado la lotería. Pásame una cerveza del refri que está en la oficina. Y tráete 2. Le llevé las cervezas y me senté en un banco de trabajo de metal, frío y sólido, mientras él se incorporaba con un quejido. El taller olía a gasolina, a metal y a trabajo honesto. Era el mejor perfume del mundo. Le conté todo, desde la llamada sospechosa de mi madre hasta mi salida dramática de la cena. No omití ningún detalle, la palabra casita, la frase nos ayudamos mutuamente, mi mentira calculada sobre los contratos. Él escuchó en silencio, bebiendo su cerveza a sorbos, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir ni una sola vez. Era un maestro en el arte de escuchar. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, mirando la botella en su mano. Me lo imaginaba, dijo finalmente, con voz tranquila. Tarde o temprano iba a pasar. Tu madre es una gran estratega, siempre lo ha sido. Experta en mover los hilos. Y tu padre, bueno, tu padre siempre ha dejado que los mueva, siempre y cuando no le compliquen la vida. ¿Crees que hice mal, tío? La culpa me está carcomiendo un poco. Él me miró fijamente, y en su mirada no había juicio, solo una profunda comprensión. Mal. Damián, hiciste lo que debiste haber hecho hace 10 años. Poner un límite. Esa casa es tuya. Es el fruto de tu sudor, de tus desvelos, de cada comida chatarra que te comiste por no gastar. No es el fondo de pensiones de tu hermana, ni el anexo de la casa de tus padres. El alivio que sentí al escuchar esas palabras fue tan intenso que sentí que podía llorar. Era la validación que había anhelado en silencio durante años, la que nunca había recibido de mis propios padres. Es que, me hicieron sentir como el peor de los egoístas. Como un traidor. Porque para ellos, tu independencia es una ofensa, dijo, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad innegable y dolorosa. Están acostumbrados a que Renata sea el sol y tú el planeta que gira a su alrededor, útil y predecible. Y de repente, resulta que no eres un planeta, eres una estrella con tu propia galaxia. Eso les asusta, les confunde y les enoja. Se quedó callado otro momento, perdido en sus pensamientos. Luego, su expresión se tornó más seria. Hay algo que nunca te he contado, porque no quería meter más leña al fuego, dijo en voz baja. Cuando tenías como 20 años, recién empezabas a hacer tus chambitas por tu cuenta, yo fui a hablar con tu padre. Le dije, Arturo, el muchacho es bueno. Tiene talento y es más trabajador que nosotros dos juntos. Mándamelo al taller. Le enseño el negocio de verdad, cómo tratar con clientes, cómo administrar. Lo hago mi socio. Juntos podemos hacer crecer esto mucho más. Lo miré, completamente sorprendido. Nunca había sabido nada de eso. ¿En serio me dijiste eso, tío? Con estas mismas palabras. ¿Y sabes qué me respondió tu padre? Negó con la cabeza, una sonrisa triste y amarga en sus labios. Me dijo, Sergio, gracias, pero no. Damián no tiene cabeza para los negocios. Él es más de obedecer órdenes, de hacer lo que le dicen. Es un buen muchacho, pero no tiene esa chispa. Mejor que siga de ayudante. Es más seguro para él. Un frío que no tenía nada que ver con la cerveza se instaló en lo profundo de mi estómago. No era solo que nunca hubieran creído en mí. Era peor. Habían saboteado activamente una oportunidad que podría haber cambiado mi vida, todo para mantenerme en la pequeña y segura caja que ellos habían diseñado para mí, la del ayudante, el seguro. El que nunca brillaría lo suficiente como para eclipsar a la verdadera estrella de la familia. No lo puedo creer, susurré, la voz rota. Pues créelo, dijo mi tío, poniendo una mano pesada y reconfortante en mi hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Escúchame bien. No creo que lo hiciera por maldad pura. Lo hizo por su propia mediocridad, por su propia visión limitada del mundo.
Pero eso ya no importa. Lo que importa es que les demostraste, sin su ayuda y a pesar de sus dudas, que estaban equivocados. Lo hiciste tú solo. Y eso, sobrino, es algo de lo que tienes que estar increíblemente orgulloso. No dejes que te lo quiten con chantajes. No cedas ni un solo milímetro. Terminamos nuestras cervezas en un silencio cómodo y reparador. La ira que sentía se había disuelto, reemplazada por una resolución dura como el acero. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de reclamar la vida que me habían dicho que no podía tener, la vida que me habían intentado negar. Mi fortaleza tenía que resistir el asedio. Y yo era el único soldado que la defendería. La semana que siguió a la cena fue silenciosa. Demasiado silenciosa. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Era una paz tensa, artificial, como la calma chicha que precede a un huracán. Sabía que no se habían rendido. Simplemente estaban reagrupándose, planeando su siguiente estrategia. Mi madre no era de las que aceptan un no por respuesta, lo veía como una negociación que aún no había terminado. Yo, por mi parte, me sumergí en el trabajo y en la rutina de mi nueva vida. Por las mañanas, desayunaba con Óscar antes de que ambos nos fuéramos a nuestros respectivos trabajos. Por las tardes, a veces me encontraba con Elisa en la entrada y charlábamos un par de minutos sobre nuestro día. Me sentía, normal. Como un adulto funcional con una vida tranquila. Era una sensación novedosa y agradable. La primera señal de que la tregua había terminado llegó en forma de un mensaje de WhatsApp de don Ramiro el miércoles por la tarde. Don Ramiro, oiga, propietario. Nomás pa, avisarle que anda un coche blanco muy sospechoso rondando la cuadra. Ya pasó 3 veces muy despacito. Mi corazón dio un vuelco. El coche de mi padre era un Versa blanco. Yo, un Versa blanco, don Ramiro. Don Ramiro, ese mero. Con placas de Jalisco. Adentro van un señor con cara de enojado y una señora que no quita la vista de su casa. Sonreí a mi pesar. El FBI de mi jefa había iniciado operaciones. Yo, no se preocupe, don Ramiro. Son familiares lejanos que se perdieron. Gracias por el aviso. Esa noche, mientras cenaba, los vi pasar de nuevo. Iban tan lento que parecían un carro fúnebre. Mi madre iba en el asiento del copiloto, con el cuello estirado como una jirafa, intentando ver a través de mis ventanas. Mi padre conducía con una expresión de máxima concentración, como si estuviera desactivando una bomba. Era una escena tan patética que me dio más risa que coraje. Estaban espiando mi casa. Su propio hijo. Al día siguiente, la operación de vigilancia subió de nivel. Recibí otro mensaje de don Ramiro. Don Ramiro, propietario, ahora se estacionaron. Justo enfrente de mi casa. La señora trae binoculares. Esto ya parece película de espías. No pude evitarlo y solté una carcajada. ¿Binoculares? ¿En serio? Me asomé con mucho cuidado por la persiana de mi sala. Y sí, ahí estaban. Estacionados al otro lado de la calle. Mi madre, con unos binoculares que seguramente eran de mi padre para ver el fútbol, apuntando directamente a mi puerta. Mi padre estaba recargado en su asiento, con los brazos cruzados y una expresión de profundo aburrimiento. Le tomé una foto con mi celular, una imagen borrosa y granulada del coche y la silueta de mi madre con los binoculares. Se la mandé a mi tío Sergio. Yo, la agente 007, y su chofer en plena misión de reconocimiento. La respuesta de mi tío llegó casi de inmediato. Tío Sergio, jajajajaja. Tu jefa no se rinde. Ten cuidado, sobrino. Después del espionaje viene la infiltración. Tenía razón. Esto no era solo curiosidad. Estaban buscando algo. Una prueba. Una señal de que mi historia sobre los inquilinos era una mentira. Estaban esperando ver la casa vacía, silenciosa, para poder llamarme y decir, te descubrimos. No hay nadie viviendo ahí. Ahora, danos las llaves. Lo que no sabían era que mi casa estaba más viva que nunca.
Elisa, la enfermera, trabajaba en el turno de la tarde, así que durante las mañanas siempre había movimiento en la unidad de arriba. Oscar, el profesor, llegaba a casa alrededor de las 4, y a menudo se sentaba en el pequeño patio a calificar exámenes. Y yo entraba y salía constantemente, cargando herramientas y materiales. La situación se mantuvo así por 2 días más. El Versa Blanco se convirtió en parte del paisaje de la cuadra. Los veía cuando salía a trabajar por la mañana y a veces seguían ahí cuando regresaba por la noche. Me sentía como el protagonista de una versión de bajo presupuesto de The Truman Show. El sábado por la mañana, decidí que era suficiente. Tenía que hacer algo, pero no una confrontación. Algo más sutil. Era un día soleado, perfecto para trabajar afuera. Saqué mi pequeña mesa de trabajo al porche y me puse a lijar una nueva figura de madera que estaba tallando. Era una forma de marcar mi territorio, de vivir mi vida a la vista de todos, sin esconderme. Puse música en una pequeña bocina Bluetooth, un poco de rock clásico, y me concentré en el trabajo. El olor a madera de cedro llenó el aire. A media mañana, Elisa salió de su departamento para regar las macetas que había colgado en la barandilla del balcón. «Buenos días, Damián». Me saludó con una sonrisa. «Qué bonito día». «Perfecto para no hacer nada», respondí, sonriendo de vuelta. «Pero aquí estamos». Justo en ese momento, el Versa Blanco dobló la esquina, iniciando su patrullaje matutino. Vi cómo frenaba bruscamente al vernos a los dos, a plena luz del día, interactuando como un propietario y su inquilina. Vi la silueta de mi madre bajar los binoculares lentamente. Podía sentir su frustración desde el otro lado de la calle. No se quedaron mucho tiempo. Dieron una vuelta más a la manzana y luego se fueron. Esa tarde, por primera vez en casi una semana, no hubo vigilancia. Supuse que habían vuelto al cuartel general a replantear su estrategia. La Guerra Fría había terminado. Se acercaba el momento de la confrontación directa. La confrontación directa, sin embargo, no llegó como yo esperaba. No fue una emboscada en la puerta de mi casa ni una llamada telefónica llena de acusaciones. Fue algo mucho más sutil, más inesperado, y por eso mismo, mucho más devastador para ellos. Sucedió el sábado siguiente por la tarde. Había decidido que era hora de instalar un nuevo buzón, uno más grande y seguro. El viejo estaba oxidado y abollado, un último vestigio de la negligencia que había encontrado en la casa. Estaba en cuclillas en el pequeño jardín frontal, mezclando un poco de cemento en una cubeta, con los audífonos puestos y mi música a un volumen considerable. El sol de la tarde era cálido y agradable, y por un momento, me sentí completamente en paz. De repente, sentí un toque en el hombro. Me quité los audífonos, sobresaltado. Era Elisa, que volvía de hacer sus compras. «Perdón, no quería asustarte», dijo, riendo. «Oye, de verdad, muchas gracias por arreglar la regadera tan rápido. Eres el mejor casero del mundo». En mi antiguo departamento tardaban semanas en hacer caso. Se sonrojó un poco al decirlo, como si no estuviera acostumbrada a un servicio eficiente. «Para eso estoy, Elisa». «Es mi trabajo», respondí, sintiendo un calor de orgullo que no tenía nada que ver con el sol. Ella sonrió y sacó un sobre de su bolso. «Ten, aprovecho para dártelo de la renta de una vez, para no andar con prisas después». Tomé el sobre, un simple sobre blanco con la palabra renta escrita en una caligrafía pulcra. En ese preciso instante, como si estuviera escrito en el guión de la película más irónica del mundo, un Versa Blanco dobló la esquina y frenó lentamente, casi deteniéndose por completo, justo a nuestro lado. Levanté la vista. Eran ellos. Mi madre en el asiento del copiloto, con la boca ligeramente abierta, como si acabara de ver un fantasma. Mi padre al volante, con el ceño tan fruncido que sus cejas casi se tocaban, mirando la escena con una expresión de absoluta incredulidad. Estaban presenciando lo impensable. La prueba irrefutable, en vivo y a todo color, de que mi historia era cierta. Estaban viendo a su hijo, el ayudante, el que no tenía cabeza para los negocios, recibiendo el pago de una renta de manos de una inquilina real y sonriente.
No era una teoría, no era una mentira. Era un sobre blanco, un hecho tangible que demolía por completo su plan. Elisa, ajena al drama que se desarrollaba, le sonrió amablemente, un gesto de cortesía hacia los extraños que se habían detenido en medio de la calle. Luego se volvió hacia mí. Bueno, te dejo trabajar. Que tengas buena tarde. Y subió las escaleras hacia su departamento. Yo me quedé ahí, de pie, con el sobre en una mano y una llana para el cemento en la otra. El mundo pareció ralentizarse. Miré a mis padres directamente. No había enojo en mi mirada, ni triunfo. Solo una calma serena. Levanté la mano que sostenía el sobre, en un pequeño y sutil saludo, un gesto que decía, ¿vieron? Esto es real. Esto es mío. La secuencia de emociones en el rostro de mi madre fue fascinante. Pasó del shock puro a la confusión, luego a la ofensa y finalmente a una ira fría y contenida. Se volvió hacia mi padre y le dijo algo. No pude oírlo, pero pude leer sus labios perfectamente a través del parabrisas. Dijo dos palabras que nunca olvidaré, es él. Lo dijo como si estuviera identificando a un impostor, a un extraño que se había apoderado del cuerpo de su hijo. Como si el Damián que conocían, el sumiso y obediente, fuera incapaz de lograr algo así. El hombre que estaba frente a ellos, el propietario que recibía una renta, era alguien que no reconocían, alguien que no encajaba en su narrativa. No se bajaron del coche. No me gritaron. No tocaron el claxon. Mi padre simplemente pisó el acelerador y el Versa blanco se alejó lentamente, como si sus ocupantes estuvieran en estado de shock, necesitando tiempo para procesar la nueva y perturbadora realidad que acababan de presenciar. Me quedé mirando cómo desaparecían al final de la calle. Luego miré el sobre en mi mano. No era solo dinero. Era un certificado de independencia. Era la prueba de que mi fortaleza no solo tenía muros sólidos, sino que también era autosuficiente. Esa noche, me di un lujo. Fui a un restaurante cercano y pedí el corte de carne más caro del menú. Comí solo, en una mesa junto a la ventana, y brindé con mi vaso de agua por el hombre que mis padres no reconocían. El hombre que, finalmente, yo estaba empezando a conocer y a respetar. La calma después del encuentro en la calle duró exactamente 4 horas. A las 9 de la noche, mi celular comenzó a vibrar con la furia de un enjambre de abejas enojadas. Era el grupo de WhatsApp familiar, titulado irónicamente Familia Unida. El primer mensaje fue de mi madre, y fue una obra maestra del género pasivo-agresivo. Mamá, qué bonita casa tienes, mijo. Se ve que le has echado muchas ganas. Qué bueno que te está yendo bien y que ya tienes gente que te acompañe. El emoji del guiño. Su arma preferida. Un pequeño icono amarillo que podía significar cualquier cosa, desde estoy bromeando hasta te odio y te estoy maldiciendo en silencio. En este contexto, claramente significaba lo segundo. Decidí no responder. Sabía que cualquier cosa que dijera sería utilizada en mi contra. Mi silencio, sin embargo, fue interpretado como una provocación. El siguiente mensaje fue de Renata. Renata, oye, no sabía que ya tenías inquilinos. Hubiera sido un detalle que nos avisaras, ¿no crees? Digo, para no hacernos ilusiones. Mi mamá está muy triste. Ah, el clásico movimiento de usar a mi madre como escudo humano. Mi mamá está muy triste era el código familiar para estás siendo un egoísta y nos has decepcionado a todos. Le siguió mi padre, siempre directo y sin adornos. Papá, una cosa es el dinero y otra muy diferente es la familia, Damián. Parece que se te están olvidando las prioridades. Leí los mensajes una y otra vez. No había ni una pizca de orgullo en sus palabras. Ni un felicidades, hijo. Solo reproches, acusaciones veladas y un profundo resentimiento porque mi éxito no estaba a su servicio. Mi fortaleza no era un motivo de celebración para ellos, era un recurso que se les había negado. Respiré hondo y, en un impulso de audacia que me sorprendió a mí mismo, decidí tomar el control de la narrativa. Abrí mi perfil de Facebook, algo que rara vez usaba.
Busqué la mejor foto que tenía de mi dúplex, una que había tomado al atardecer, con las luces interiores encendidas, dándole un aspecto cálido y acogedor. La subí. Y escribí un texto simple, pero cada palabra estaba cargada de intención. Después de 7 años de trabajo duro, sacrificios y vivir como un monje, aquí está el resultado. Proyecto Fortaleza, completado. 0 deudas. 0 favores. 100% mío. Agradecido por la lección de que el único plan de respaldo que necesitas en la vida es el que tú mismo construyes. No etiqueté a nadie. No era necesario. Sabía que lo verían. Le di a publicar y sentí una oleada de poder. La reacción fue casi instantánea. Primero, un me gusta de mi tío Sergio. Luego un comentario, ese es mi sobrino. Pura fibra y corazón. Felicidades, campeón. Después, algunos amigos y clientes comenzaron a dar me gusta y a dejar comentarios de felicitación. Y entonces, la bomba explotó en el chat familiar. Renata, ¿0 favores? ¿Estás bromeando? ¿Y toda la comida que te ha dado mi mamá? ¿Y el techo que tuviste sobre tu cabeza? ¡Qué malagradecido eres! Horacio, qué poca clase, Damián. Ventilando tus frustraciones en público. Muy maduro de tu parte. Mamá, no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? Criamos a un hijo egoísta. ¡Qué tristeza tan grande! De repente, el grupo se llenó de nuevos miembros. Mi tía Mónica, la hermana de mi madre y la principal chismosa de la familia, fue añadida al grupo. Tía Mónica, Damián, sobrino, tu mamá me acaba de llamar llorando. ¿Cómo es posible que trates así a la mujer que te dio la vida? La familia es sagrada. Tu hermana te necesita. Eran los monos voladores, como los llamaba mi tío. Los soldados que el general enviaba para atacar desde los flancos. Me sentí acorralado, bombardeado desde todas las direcciones. La tentación de responder, de defenderme, de enumerar cada uno de los agravios de mi museo personal era abrumadora. Pero entonces recordé las palabras de mi tío, no cedas ni 1 milímetro. En lugar de escribir una respuesta furiosa, hice algo mucho más simple. Fui a la configuración del grupo de WhatsApp y, con un solo toque, lo silencié para siempre. Luego, abrí mi Facebook de nuevo. Vi la notificación, a Horacio y a 2 personas más no les gusta tu publicación. Habían retirado sus me gusta accidentales. Sonreí. Finalmente, fui a mi taller. El olor a cedro me calmó al instante. Tomé el trozo de madera en el que estaba trabajando y mi gubia favorita. Y mientras la herramienta cortaba la madera, quitando las virutas para revelar la forma que había debajo, sentí que estaba haciendo lo mismo con mi vida. Estaba quitando las capas de expectativas, de culpas y de obligaciones impuestas, para revelar al hombre que realmente era. Un hombre que había construido su propia fortaleza y que no iba a entregar las llaves a nadie. La guerra digital se calmó, pero yo sabía que era solo una tregua táctica. El siguiente movimiento sería en persona. Y no tuve que esperar mucho. Sucedió un martes por la tarde. Yo acababa de llegar de una jornada larga y agotadora, y lo único que anhelaba era una ducha fría y una cena tranquila. Mientras subía los escalones del porche, vi que el Versa blanco se estacionaba bruscamente frente a mi casa. Pero esta vez, no se quedaron adentro. Las 4 puertas se abrieron casi simultáneamente, como en una película de acción. Mi padre, mi madre, Renata y Horacio. Se bajaron y caminaron hacia mi casa en formación de V, como un pelotón de fusilamiento. Mi madre iba al frente, con el rostro endurecido por una determinación sombría. Mi primer instinto fue entrar rápido y cerrar la puerta. Pero entonces, una voz en mi interior, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi tío Sergio, dijo, ni 1 milímetro, sobrino. Así que me quedé ahí, en el porche, esperándolos. Con mis botas de trabajo sucias, mi camisa manchada de sudor y las llaves de mi casa en la mano. En mi territorio. Tenemos que hablar, Damián, dijo mi padre, sin preámbulos, su voz era un trueno contenido. Estoy escuchando,
respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. ¿Qué fue todo ese circo en el Facebook? Espetó Renata, señalándome con un dedo acusador. ¿Poner en vergüenza a tu propia familia? Yo no puse en vergüenza a nadie, Renata. Simplemente publiqué mi logro. Si ustedes se sintieron avergonzados, quizás deberían preguntarse por qué. No nos hables en ese tono, jovencito. Intervino mi madre, su voz temblando de ira. Somos tus padres. Nos debes respeto. El respeto es una vía de doble sentido, mamá. Y últimamente, siento que mi carril ha estado cerrado por obras. La discusión empezó a subir de tono. Horacio me acusó de ser un envidioso. Renata me llamó egoísta y mal hermano. Mi padre me recordó todas las veces que me habían dado un plato de comida. Era un bombardeo de culpas y acusaciones, diseñado para derribar mis defensas y hacerme sentir pequeño, para que volviera a mi caja de ayudante. Y entonces, sucedió algo inesperado. La puerta de la unidad de arriba se abrió y Elisa asomó la cabeza. Damián, ¿está todo bien? Se escuchan muchos gritos. Mi familia se quedó en silencio, sorprendida por la interrupción. Miraron a Elisa como si fuera una aparición. Todo bien, Elisa, gracias, dije, dándole una sonrisa tranquilizadora. Solo una discusión familiar. Te pido una disculpa por el ruido. No, no te preocupes, dijo ella, aunque su mirada se detuvo un segundo más de la cuenta en mi madre, que la fulminaba con los ojos. Solo quería asegurarme. Y volvió a cerrar la puerta. Su breve aparición, sin embargo, había cambiado la dinámica. Les había recordado, de forma contundente, que este ya no era solo un asunto familiar. Este era un edificio con gente, con testigos. Mi casa. Así que es verdad, dijo mi madre, su voz un siseo bajo y venenoso. Metiste a extraños en la casa que podría haber sido para tu hermana. Metí a inquilinos que pagan su renta en la casa que es mía, repliqué, enfatizando cada palabra. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar de nuevo, una segunda camioneta, una Ford Lobo vieja y ruidosa, se estacionó detrás del Versa. Era mi tío Sergio. Se bajó con una calma que contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en mi porche. Yo no lo había llamado. Su llegada fue una coincidencia, un acto del destino, o quizás, simplemente el instinto de un hombre que sabía que su sobrino lo necesitaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz profunda y tranquila cortando el aire tenso. Parecen sopilotes rodeando la carroña. No te metas, Sergio. Este es un asunto familiar. Le advirtió mi padre. Soy familia, respondió mi tío, acercándose hasta quedar a mi lado, un aliado inesperado en el campo de batalla. Y lo que veo aquí no es una discusión familiar. Veo a 4 personas acosando a un hombre en su propia casa. Se volvió hacia mis padres. Su mirada era dura como el acero. ¿De verdad no les da vergüenza, Arturo, Beatriz? En lugar de estar orgullosos del hombre en el que se ha convertido su hijo, del imperio que ha construido él solo, ¿vienen aquí a exigirle, a reclamarle? Su hermana lo necesita. Gritó mi madre. No. Tronó mi tío, y su voz retumbó en la calle silenciosa, haciendo que don Ramiro se asomara por la ventana. Ustedes lo que necesitan es dejar de tratar a su hija como una niña inútil y a su hijo como su cajero automático. Este muchacho, dijo, poniendo una mano en mi hombro, ha logrado más con su sudor y su decencia de lo que ustedes le dieron en toda su vida. Lo logró no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. De su falta de fe, de sus críticas, de su favoritismo ciego. Así que, ¿por qué no se suben a su cochecito, se van a su casa y dejan a este hombre en paz de una buena vez? El silencio que siguió fue absoluto. Don Ramiro, desde su ventana, aplaudió una sola vez, un sonido seco y solitario que fue como un disparo. Mi madre estaba pálida de la furia. Mi padre tenía la cara roja. Renata y Horacio parecían haberse encogido. Habían sido humillados. Públicamente. Y no había nada que pudieran decir. Sin una palabra más,
dieron media vuelta, se subieron a su coche y se fueron. No con la lentitud de antes, sino con la prisa de un ejército derrotado en plena retirada. Después de que el Versa blanco desapareciera por la esquina, un silencio extraño y pesado se asentó en el porche. Me sentía vacío, agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional. Mi tío Sergio seguía a mi lado, su mano aún en mi hombro, un ancla en la tormenta que acababa de pasar. ¿Estás bien, sobrino?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba seguro de si era verdad. Sí, tío. Gracias. No sé qué habría hecho si no hubieras llegado. No hice nada que no debieras haber hecho tú mismo hace mucho tiempo, dijo, sonriendo un poco. A veces la familia necesita escuchar la verdad de alguien de afuera para que le entre por esas cabezas duras. Esa noche, no hubo mensajes en el grupo familiar. El silencio era total, absoluto. Era un silencio diferente al de antes. No era la calma antes de la tormenta. Era el silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. El silencio de la devastación. Los días que siguieron fueron extraños. Me sentía como si me hubieran amputado una parte del cuerpo. Una parte enferma, gangrenada, pero una parte que había estado conmigo toda la vida. La ausencia del drama constante, de la tensión subyacente, era casi ensordecedora. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, charlaba con mis inquilinos, trabajaba en mi taller. Mi vida era pacífica. Y tuve que aprender a vivir con esa nueva paz. Una semana después de la confrontación, recibí un último mensaje. No fue en el grupo, sino un mensaje privado de Renata. Renata, espero que estés feliz. Destruiste a la familia. Mamá no deja de llorar. Todo por tu egoísmo y tu estúpida casa. Leí el mensaje y no sentí ira. No sentí tristeza. No sentí nada. Era como leer un despacho de un país extranjero con el que ya no tenía relaciones diplomáticas. Simplemente, ya no me importaba. Sin responder, bloqueé su número. Luego, abrí el grupo Familia Unida, leí el nombre una última vez, y con un movimiento de mi pulgar, seleccioné salir del grupo. Una pequeña notificación apareció en la pantalla, ha salido del grupo. Fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Ha pasado un año desde ese día. Un año de silencio, un año de paz, un año de crecimiento. Nunca volví a hablar con mis padres ni con mi hermana. Sé por mi tío Sergio que Renata y Horacio finalmente encontraron un departamento más pequeño y más barato en otra parte de la ciudad. Sé que mi madre a veces le pregunta a mi tío por mí, pero nunca ha intentado llamarme directamente. El orgullo, supongo, es más pesado que el amor maternal. Mi vida, por otro lado, ha florecido. El dúplex es más que una casa, es el centro de mi pequeño universo. Elisa, Oscar y yo nos hemos convertido en una especie de familia improvisada. Los domingos, en lugar de ir a una cena familiar tensa, organizamos una carne asada en el patio trasero. Don Ramiro siempre se une, trayendo sus historias y su apetito. Mi tío Sergio viene cuando puede, y sus carcajadas retumban en todo el patio. Oscar resultó ser un maestro de la salsa borracha, y Elisa hace un guacamole que debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Hablamos de todo y de nada, de fútbol, de libros, de los problemas en el trabajo, de los sueños que aún tenemos. En este patio, nadie me juzga. Nadie espera nada de mí más que sea yo mismo. Aquí, no soy el ayudante ni el plan B. Soy Damián. El amigo. El propietario. El que sabe asar la carne al punto perfecto. Mi taller de madera ha crecido. Empecé a vender algunas de mis piezas en línea, y para mi sorpresa, a la gente le encantan. Lo que era un pasatiempo secreto se está convirtiendo en una pequeña fuente de ingresos extra, pero más importante, en una fuente de orgullo inmenso. Esta tarde, mientras estoy en el patio, con el olor a carbón y a carne asada llenando el aire, veo a mi alrededor. Veo a Elisa riendo de un chiste malo de Oscar. Veo a don Ramiro enseñándole a mi tío una foto de sus nietos en su celular.
Escucho la música, el zumbido de las conversaciones, el sonido de la vida real, sin filtros y sin agendas ocultas. Miro mi casa, mi fortaleza. Los muros que levanté con tanto esfuerzo no solo me protegieron del mundo exterior, sino que también crearon un espacio seguro para que una nueva y mejor forma de familia pudiera crecer. Dicen que le di la espalda a mi familia, que destruí lo que nos unía. Yo creo que, por primera vez en mi vida, me di la mano a mí mismo. Me rescaté. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que demoler las ruinas de lo que te estaba aplastando. Y mientras sirvo un trozo de arrachera perfectamente asada en el plato de mi tío, no puedo evitar preguntarme, dirigiéndome a ese juez silencioso que todos llevamos dentro, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Fui yo el malo?